tecnológico. Y el problema no es las pensiones, el problema es la cobertura, el problema es que del colegio no llegan a la universidad porque desertan, por el embarazo adolescente indeseado, porque las bandas criminales cooptan a los jóvenes más pobres en las zonas apartadas de Colombia. El problema no es porque un problema de las pensiones no podemos con educación pública gratuita cubrir a toda Colombia, no, ese no es el problema. Los problemas son mucho más gruesos. Pues lo que me extraña es que precisamente el candidato profesor no crea tener la capacidad y el esfuerzo de poder lograr una universidad gratuita. La discusión no es si en una campaña comercial se promociona o no se promociona eso. Precisamente la sensatez de la propuesta lleva que es un gobierno de transición. Yo creo que ni siquiera Gustavo Petro ha dicho que la gratuidad se puede lograr en los 4 años de un gobierno. Y lo segundo, tampoco la discusión es si un candidato o unos candidatos es profesor. Pues a mí personalmente también me gusta, perfecto que tengamos un candidato como Sergio Fajardo. Humberto también lo fue, pues perfecto que podamos tener 2 candidatos con esas condiciones, no es más. ¿Ya se escucha bien? Yo invito al compañero de la Alianza Verde de la Coalición Colombia a no polarizar. La pelea no es entre nosotros, la pelea es entre otras candidaturas que siempre han existido y que se han robado los recursos del país. Nosotros tenemos que buscar la forma de que realmente se administren mejor los recursos para la educación básica y primaria y también aumentarlos incluso para la primera infancia. Es decir, que ya no existan solo un curso de preescolar, sino 2 cursos más de preescolar para que los estudiantes que realmente tienen problemas de nutritivos vayan a un colegio y puedan alimentarse desde ahí, porque desde la alimentación es donde está el cerebro. La última réplica. Bueno, yo creo que pues decirle a Sergio Fajardo que no polarice es algo loco. Petro es el que ha polarizado diciendo que entonces los enemigos son los ricos y que el enemigo es la propiedad privada y que los enemigos son unos y otros. Yo creo que hay que unir a Colombia en temas fundamentales, en temas en los cuales podamos avanzar, y yo creo que Sergio Fajardo no ha polarizado en ningún momento. Yo creo que los que la han polarizado han sido otros. Vamos a la segunda pregunta. A la siguiente pregunta. ¿Nos recuerda, Nicole, hay un hashtag o algún lugar donde los estudiantes puedan comentar sobre el debate? Por favor, repliquen en Facebook Live. Estamos transmitiendo desde Unicatólica. Ya arreglamos el sonido y ahorita un problema con el sonido. Y estamos utilizando el hashtag Debate Unicatólica para que hagan preguntas, ¿ok? Bueno. Frente a todas las críticas que hay alrededor del programa Ser Pilo Paga, que algunos proponen reformarlo o algunos proponen acabarlo, ¿de qué manera las campañas que ustedes representan o los candidatos que ustedes representan pueden generar más cupos o más espacios para quienes no tienen recursos para acceder a la educación privada, que es tan costosa en este país, y frente a una educación pública que es mínima la capacidad que tiene para la demanda que hay en la sociedad? Eduardo. Eso es el famoso debate entre puntos de oferta y subsidios salarios. Nosotros obviamente apoyamos 100% la educación pública y consideramos que de hecho hay recursos que podrían ir destinados a ampliar la cobertura en la educación superior, pero realmente no están siendo destinados. ¿Por qué? Por ejemplo, se pidieron 2 billones a nivel nacional por todo el sistema universitario superior, se me van las siglas. Ellos hicieron una denuncia de que esos 2 billones que llegaron para educación superior en Colombia solo le llegaron a las universidades públicas 100.000 millones. El resto, 1.9 billones se fueron. 1 billón se fue al ICETEX y 0.9 billones se fueron al programa Ser Pilo Paga. ¿Qué pasa con el programa Ser Pilo Paga? Realmente un subsidio a la demanda no es viable con respecto al tiempo. Es muy poca la gente que puede acceder al programa. Nosotros tenemos que garantizar que las personas que ya entraron al programa Ser Pilo Paga continúen dentro del mismo programa. Obviamente, eso no se puede quitar, pero igualmente los recursos que en un futuro tienen que ir para la educación superior tienen que ir a instituciones como las universidades públicas. ¿Por qué? Porque son los puntos de oferta en los que realmente amplían la cobertura. ¿Qué está pasando en Colombia? Y eso es lo que pasó en el ICETEX. La reforma de 1995, si no estoy mal, hizo que el ICETEX ahora tuviera un fondo
bilateral, es decir, el Banco Mundial puso dinero ahí, por más que a ustedes le presenten el ICETEX, como la tasa es más baja del mercado, la tasa efectiva anual más baja del mercado, igualmente es con respecto al tiempo. Si usted ve matemática financiera básica, entre más tiempo haya para el cobro de una deuda, mayor es la ganancia independiente, bueno, no independiente de la tarifa, pero igualmente sí determina mucho eso. Entonces la propuesta es empezar a utilizar todos los recursos que existen en Colombia, gracias a las, ¿cómo llaman el petróleo? A las regalías, empezar a impulsar las cuestiones de la universidad pública. La universidad pública tiene capacidad, pero tiene que antes aumentar en infraestructura y también en capacidad instalada. ¿Y cuál es la capacidad instalada? La cantidad de profesores que tiene cada universidad. Bueno, como lo decía ahorita en mi intervención anterior, el programa Ser Pilo Paga lo vamos a mantener porque en términos de equidad educativa es mucho lo que ha logrado. En nuestro criterio, que una persona de las zonas más apartadas del país pueda obtener, porque es su deseo, su título de profesional en una universidad, ejemplo como los Andes en Bogotá, es algo que en nuestro criterio se debe mantener. Pero como lo decía, no puede ser un instrumento que disfinancie la universidad pública. En ese sentido hay que modificar los porcentajes que se destinan del programa Ser Pilo Paga a la universidad privada en comparación con la pública. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo se garantiza el presupuesto para la educación? Lo primero es partir de una forma de hacer política y de la forma en la que vemos nuestras prioridades en el país. El haber superado el conflicto armado nos ha permitido ver en realidad cuál era nuestra situación con la corrupción y nos va a permitir a su vez tener esos recursos destinados, que antes se destinaban para la guerra, que antes se destinaban para polarizar y dividir este país, poder destinar todo eso al presupuesto de educación para mejorar los índices de cobertura y los índices del programa Ser Pilo Paga en su financiación. Adicional a eso, como lo decía, hay que cambiar la forma de gobernar. Mientras no cortemos la corrupción, mientras no cortemos la forma dañina de cogobernar Congreso, presidente, pues va a ser muy difícil que los recursos que se enfoquen puedan lograr la finalidad que se pretende. Pero como lo decía, nada de esto que estamos hablando acá, educación y jóvenes, nada de esto se va a lograr si el 27 de mayo seguimos insistiendo en gobiernos que nos quieran volver a llevar el pasado con el conflicto y con temas que este país está en mora de superar. Listo. Como ya manifestado anteriormente, el eje fundamental para el futuro de Colombia es la educación. Por ello, ¿qué pretendemos nosotros desde la campaña de Iván Duque? Primero, fortalecer la universidad pública para que ésta compita con universidades privadas y universidades que tengan mayor calidad de educación. Asimismo, hacer de que los estudiantes que van a la universidad pública pues que tengan una verdadera calidad de educación. Asimismo, expandir la cobertura del programa Ser Pilo Paga. En ningún momento se va a acabar con ese programa. Ese programa es totalmente bueno, uno de los programas buenos que tuvo este gobierno. ¿Qué se va a hacer? Se va a expandir la cobertura de Ser Pilo Paga. ¿Qué también vamos a implementar nosotros? La educación superior virtual, de que todas las personas implementar las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la comunidad universitaria, de que las personas que estén en regiones apartadas puedan realizar sus estudios universitarios a través de las tecnologías, el internet, los computadores. ¿Para qué? Para que sí mismo para que los jóvenes o cada una de las personas puedan tener su cartón de universitario. ¿Eso con qué fin? Pues para crear la equidad educativa, de que no solamente las personas que tengan pues dinero o fundamento económico puedan acceder a la educación, sino que todas las personas que tengan el deseo de ir a la universidad puedan acceder a ella. ¿Cómo se va a financiar eso? Pues con las regalías que se van a destinar a la educación. Bueno, la campaña de Mamá Parque ha sido enfática. No se va a acabar con el Ser Pilo Paga. Por el contrario, se va a fortalecer. Por eso se garantizan 36.000 nuevos cupos para la educación superior. La mejora de la calidad de la primaria y el bachillerato es una garantía para que los estudiantes en educación superior sean competitivos en ámbitos internacionales. Con la ayuda del ICETEX, el ICETEX va a ser un aliado del estudiante. El ICETEX no puede seguir siendo un problema para las personas que accedan a esos créditos. Se va a reliquidar, vuelvo y repito, se va a reliquidar el crédito del ICETEX.
para que haya una menor tasa de interés, cuando el estudiante sea egresado, vuelvo y repito, no se le va a cobrar ningún tipo de interés hasta siempre y cuando no consiga empleo. Germán Vargas ya lo ha dicho, el ser empleo paga ha sido muy importante y ha mejorado la calidad de educación de este país. Se han incrementado las coberturas de acceso a la educación superior, entonces no se debe acabar el ser empleo paga. Bueno, como lo dije anteriormente, Sergio Fajardo propone acabar con el programa Ser Pilo Paga. Los que están en este momento en el programa Ser Pilo Paga van a continuar con sus mismos derechos hasta el final, pero nosotros lo que proponemos es modificarlo en el sentido de hacer un gran pacto nacional por la educación y que vaya en el mismo sentido del mensaje de Ser Pilo Paga, que es cualquier estudiante en cualquier vereda de Colombia puede estudiar donde quiera, y eso es muy poderoso y eso es a lo que debemos apostarle como sociedad. Lamentablemente el 70% de lo que somos hoy, de los que estamos aquí, hoy aquí parados, no tiene que ver con nuestras capacidades, tiene que ver en el lugar donde nacemos, el grado de escolaridad de nuestros papás y nuestro color de piel. Y eso es una brecha inequitativa tremenda que tenemos que acabar, y el sentido de Ser Pilo Paga lo reconocemos ahí. Pero hay un gran problema en ese programa, y es que, por ejemplo, promedio por estudiante, el gobierno invierte 18 millones en cada estudiante anualmente en la universidad privada que está en el programa Ser Pilo Paga. En la universidad pública invierte 5 millones, es decir, que con lo que el programa Ser Pilo Paga está becando a 12.000 jóvenes, podemos con esa misma plata fortalecer la universidad pública, que vayan a una universidad pública de calidad y aumentar de 12.000 a 40.000 jóvenes. Entonces, lo que no podemos seguir haciendo es, por financiar a una universidad privada que está muy bien mantenida, con unas muy buenas instalaciones, seguir desfinanciando a la universidad pública y que su infraestructura y que su integridad se siga cayendo. Entonces nuestra apuesta es a la universidad pública. ¿Réplica? ¿Alguien más replicar? Yo antes quiero hacer una claridad de una cosa. La universidad pública sí es de calidad. La universidad pública siempre ha sido de calidad. La mejor universidad del país es la Universidad Nacional. También tengo que aclarar que la universidad más pública después de la nacional es la Universidad de los Andes. ¿Por qué? Porque más o menos 248.000 recursos de la nación, del presupuesto de la nación, los están recibiendo allá. Entonces uno empieza a ver cómo es que se están distribuyendo los recursos que realmente ayudan a los estudiantes en el país. Mientras ellos tienen unos recursos que están acaparando de la nación, los otros recursos de la Universidad Nacional, la universidad no tiene espacio ni profesores para realmente garantizar la educación a más estudiantes. ¿Puedo continuar? Ok, ¿alguna otra Una consideración nomás, pues no sé, yo no he dicho que la Universidad Nacional no está de calidad, incluso dije es la mejor de Colombia. Me refiero a la infraestructura, que la infraestructura de la universidad pública debe ser la mejor, incluso mejor que las privadas. Bueno, la siguiente pregunta. Al margen de lo que ocurra con los candidatos o con el presidente que se ha elegido, sus posiciones frente al tema de paz, ¿qué propuestas están estudiando, qué propuestas tienen en las distintas campañas para la educación para la paz, que como lo decía Libardo es uno de los focos de este debate, en un país que cada día está más polarizado, en un país en el que cada día hay la guerra virtual, es materia diaria? ¿Qué propuestas tienen ustedes en sus campañas para disminuir o para aumentar, en este caso, para aumentar esa educación en vía de la paz? Eduardo. Es aclarar. La paz no es el acuerdo de La Habana. La paz no es un pacto entre la guerrilla y el gobierno nacional. Eso no es la paz. Pero sí es un avance muy importante hacia la paz. Ya no hay 3.000 muertos anuales por víctimas del conflicto armado, y eso es un gran avance. De hecho, hay que agradecerle mucho a Humberto de la Calle por haber hecho eso. Pero igualmente, nosotros, ¿qué consideramos? Después de cualquier acuerdo de paz, la violencia tiende a intensificarse. ¿Por qué? Porque no se hacen los pactos nacionales necesarios para garantizar eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer la educación? La educación tiene que asegurarse de llegar a ese joven que actualmente está allá en las veredas de la nación, en las ciudades más críticas, en las zonas más críticas de las ciudades,
y decirle, edúquese para que no se vaya de la violencia. Edúquese para que un grupo armado o el cartel mexicano, como ya lo ha denunciado el candidato, empiece a llevarse a la gente. Eso también es violencia y eso no es paz. Por eso la garantía de paz en Colombia es llevar la educación superior a todos los lugares y también la educación técnica. Por eso también hablamos de los presupuestos, por eso también hablamos de la voluntad política, que es lo que no han tenido los gobiernos tradicionales en este país. Bueno, como bien se acabó de decir, la paz va más allá de la terminación del conflicto. Por fortuna y gracias a la importante labor que hizo nuestro candidato, hoy podemos hablar de que uno de esos focos, el principal foco de violencia, que era el conflicto con las FARC, bien o mal ha terminado y las cifras de muertos por confrontación directa con esa guerrilla acabaron absolutamente, y eso nos permite repensar el país. Repensar el país en términos de educación para el conflicto, ¿qué implica? Entender nuestra historia y comprender cuáles fueron las causas que nos llevaron durante más de medio siglo a estarnos enfrentando entre nosotros, para que de ahí eso no se vuelva a repetir. Además de eso, una educación orientada a formar verdaderos ciudadanos que tengan la capacidad de discernimiento de comprender la realidad nacional y así mismo poder aportar al desarrollo del país. Pero no vamos a lograr paz mientras la cancha de las oportunidades esté desnivelada. En ese sentido, tenemos que llevar a los rincones más apartados de nuestro país, que tienen relación, entre otras cosas, directa con las zonas más afectadas por el conflicto armado, la educación pertinente y las oportunidades para que esos jóvenes puedan salir de esas condiciones. Porque es que no caigamos en errores. Los guerrilleros rasos, las personas que engrosan las filas de las FARC, no son las personas estilo Santrich o Iván Márquez, son jóvenes de los lugares más apartados de Colombia que no tuvieron una opción de vida distinta que irse a la confrontación armada, porque el Estado jamás llegó donde ellos con educación y oportunidades, y en ese sentido es la gran tarea que viene tras superar el conflicto armado. Bueno, desde la campaña de Iván Duque, pues nosotros tenemos unos puntos muy fundamentales. Entre esos está entre generar oportunidades a los jóvenes, especialmente en las regiones más apartadas. ¿Para qué? Para que estos jóvenes no sean el blanco fácil para aquellos violentos que quieren pues incentivar el terrorismo y el delito en el país. Asimismo, ¿cómo vamos a generar la paz si estamos dejando un pésimo precedente con la Jurisdicción Especial para la Paz? Hombre, ¿cómo es posible de que debido a los acuerdos que se escribieron en La Habana, salga de que este terrorista Jesús Santrich, que sigue siendo un narcotraficante y cometiendo delitos, y que aún así esta Jurisdicción Especial para la Paz suspenda en el término para la extradición? Hombre, eso genera un mal precedente y eso es un mal ejemplo para el joven, porque ¿qué quiere decir eso? No, pues hagamos violencia, que de todos modos vamos a tener el Estado que nos va a indultar y podemos seguir cometiendo delitos sin necesidad de que nos capturen o cosas así como esas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generando un mal precedente. Ahora, por último, estamos desde la campaña llevando que incentivar la educación, la economía naranja, el emprendimiento juvenil en todas las partes apartadas del país, para que sí mismo generemos la paz que tanto deseamos. Bueno, en Educación para la Paz, si bien es cierto, los niños y jóvenes más apartados de las zonas más apartadas del país han sido los más vulnerables. En promedio, en comparación en la educación rural y la educación urbana, de la zona urbana, de los estudiantes estudian en promedio 9.9 años, y en la zona rural 5.5 años. Quiere decir que una persona del campo, si mucho, hará la mitad de primero de bachillerato. Entonces, Germán Margalleras quiere priorizar la niñez rural. ¿Para qué? Para que esos jóvenes, estos niños tengan garantías de educación, tengan el acceso a la educación gratuita, que logren culminar sus estudios de bachillerato, haciendo un seguimiento especial a cada uno de los estudiantes, a cada estudiante y a cada familia, para que cada uno de esos estudiantes salga con su cartón de bachiller. También, ¿qué se le va a hacer a todos esos estudiantes? Se le va a garantizar su subsidio de transporte, su subsidio de útiles escolares y, lo más importante, su subsidio de alimentación. Dentro de la Educación para la Paz, el fortalecimiento del emprendimiento, las escuelas, los colegios van a tener espacios donde se va a fortalecer el emprendimiento.
¿Todo esto para qué? Para que los niños, los jóvenes no tengan oportunidad de salir pues a las calles y ser víctimas del conflicto armado. Bueno, tu pregunta fue con respecto a la educación para la paz. Y eso es lo que yo creo que Sergio Fajardo siempre se ha planteado. Él dijo, voté sí por el acuerdo de paz y volvería a votar sí. Pero lo que ha dicho es que si nosotros hubiésemos liderado el sí, hubiera ganado rotundamente. Porque ¿por qué ganó el no? Y es porque no se le ha explicado a la gente qué quiere decir la paz, qué quiere decir aprender a ser diferentes sin ser enemigos, qué quiere decir aprender a sentarnos en una misma mesa y porque yo pienso diferente no agredir al otro. Y yo creo que nuestra gran apuesta de la paz, primero es cumplir todo lo acordado, creemos que si no se cumple sí se puede generar una nueva violencia, pero segundo, explicar y entender esa Colombia del no que ganó. Es que aquí no nos podemos mentir. Yo sé que aquí la mayoría quizá estamos por el sí, estuvimos por el sí, votaríamos de nuevo sí, pero es que hay otra Colombia, una Colombia profunda, una Colombia quizá mayoritaria que votó por el no, porque por no explicarle, por no tomarnos la tarea de decirle qué implicaba la paz, que la paz es lo más duro, que la paz es lo más trabajoso, pero que hay que hacer ese tránsito a ese mundo mejor, pues es porque precisamente por eso siguen ganando y por eso incluso pues pueden ganar con su populismo el domingo. Entonces lo que yo creo es que es fundamental la educación para la paz, entender la génesis del dolor de la gente que votó no, entender a las víctimas, entender por qué odian a las FARC. Eso, cuando lo comprendamos, podemos educar, podemos reconciliarnos y podemos hacer un gran plan nacional para que todos los colombianos digamos, oiga, la paz sí. Hay varias réplicas, pero voy a darle el turno primero a Jorge, que me la pidió. Bueno, desde la campaña de Iván Duque se ha dicho que el mal ejemplo lo da para la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo tengo que aclararles que el mal ejemplo lo da, primero que todo, es un gobierno que incumple la palabra empeñada del Estado y que además de que incumple la palabra del Estado, hace alianzas con clanes mafiosos como el de la Gata hoy en la campaña de Iván Duque. Eso es un verdadero mal ejemplo para el Estado. En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, quedó muy claro en el acuerdo que quien delinquiera después del 30 de diciembre de 2016 se sometería a las reglas de la justicia ordinaria, y eso es lo que hoy estamos viendo en el caso Santrich. Gracias precisamente a la negociación, a Santrich lo pudieron coger sin ningún inconveniente en un apartamento en Bogotá y no pasar años detrás de él en la selva. Ya lo demás, si se equivocaron o no se equivocaron los magistrados en la suspensión de la extradición y no simplemente en determinar si los hechos habían sido antes de la fecha mencionada o no, son temas de criterio jurídico que se tienen que entrar a analizar, pero de ninguna manera un mal ejemplo ni un error del acuerdo. Bueno, pues evidentemente tenemos que decirle que en el caso personal yo voté por el no porque no quise hacer de que los actores del conflicto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC tuvieran inmunidad. Es que cómo es posible que vamos a generar paz dándole mejores oportunidades a los victimarios que a las víctimas, por Dios, se les está generando muchas oportunidades a ellos. Bueno, y la persona del común, ¿qué? Eso está generando un mal precedente en el pensamiento de los jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se le ocurre hacer de que el narcotráfico sea conexo con el delito político cuando las brechas son totalmente diferentes? Por acá, Líbar. El compañero dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz deja un pésimo precedente. Yo digo que sí, se está dejando un pésimo precedente, pero no es la Jurisdicción Especial para la Paz, sino el Partido Centro Democrático. ¿Y por qué? Porque ustedes le negaron la participación a terceros para que confesaran la verdad. Y por culpa del Centro Democrático y Cambio Radical nunca sabremos la verdad del conflicto armado. También, otro presente malo que nos está dejando el Centro Democrático del país es saber que este país no está educado y que vienen y le dicen a las personas con miedo y con susto, si votan por Petro van a ser otra Venezuela. Eso es. En las réplicas estamos hablando del ejemplo y yo creo que es fundamental el ejemplo. Por ejemplo, pues me sorprende que el compañero Humberto de la Calle hable del ejemplo y critique a las alianzas corruptas de Duque. Cuando vino aquí Humberto de la Calle, lamentablemente, porque yo quiero, admiro y respeto a Humberto de la Calle, estaba en tarima con Álvaro Ashton, hoy preso por parapolítica, estaba en alianzas con Edison Delgado, con tantos escándalos de corrupción en Buenaventura. Yo creo que Fajardo sí va a dar el ejemplo. Cuando Álvaro Uribe fue presidente de la República,
todos los medios de comunicación enfocaban en los batallones. A Sergio Fajardo lo van a enfocar en las escuelas, en los colegios y en las universidades como el presidente profesor. Vamos a dar otro par de oportunidades que está bueno este pedazo. Bueno, decía el candidato, el representante de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle estuvo en cierre la semana pasada. Estaba programado en su agenda un recorrido por la Comuna 6 de Cali con algunos concejales del Partido Liberal. Apenas él se enteró que venía la senadora Laura Portillo, representante de Álvaro Ashton, canceló el recorrido y por eso estuvimos en un recorrido medio improvisado, ustedes pudieron ver, en la Plaza de Caicedo. Él nunca ha estado en tarima y ha sido un principio claro que le ha acarreado los problemas internos del Partido Liberal con ninguna de las personas cuestionadas en el partido. Así que ubiquemos las cosas donde es. Segundo, si de eso se trata, pues no podemos dejar de lado entonces la enorme responsabilidad que le cabe al Polo Democrático hoy en la campaña de Sergio Fajardo con el carrusel de la contratación en Bogotá y la cantidad de inconvenientes que eso ha traído. Entonces yo creo que no se trata de desinformar ni de orientar la trayectoria limpia de un candidato. Yo solo quiero hacer un llamado y decirle a la gente que si Humberto de la Calle o Sergio Fajardo pasa segunda vuelta, yo voy con ellos. Y yo no saco nada. Que pues, no estoy diciendo mentiras, el que quiera aquí tengo la foto de Humberto de la Calle con Álvaro Ashton. Hoy Álvaro Ashton está preso por parapolítica. Eso fue en campaña presidencial. Entonces, de la forma que se llega al poder, así se gobierna. Bueno, yo pretendo hacerle una pregunta aquí al representante del candidato Petro. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Ya, ellos pretenden hacer un gobierno de 10 años y a partir de un gobierno de 10 años, aparte de eso, convocar una Asamblea Nacional Constituyente para adjudicarse poderes, porque adjudicarse poderes típico de un típico dictador. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere el candidato Petro cuando sabemos de que lo que va a hacer es expropiar a los latifundistas, haciendo lo propio que hacía Hugo Chávez en Venezuela? Por favor, pida respeto a todos los debatientes acá, por favor. Gracias. Vamos a conservar la tranquilidad de las barras, ¿vale? Estar tranquilos. Dos últimas intervenciones para pasar al siguiente bloque. Me expropió este micrófono. Nosotros no queremos un gobierno de 10 años. Una plataforma política para que realmente cambie las condiciones sociales de este país mínimo requiere de 10 años. Y Petro solo va a estar 4 años en el poder y después ojalá otra plataforma alternativa continúe con proyectos que cambien la sociedad y mejoren al país. Expropiar es otro de los ejemplos de la educación en este país, y si usted le llega a una persona desde aquí, desde la academia, le van a hacer esos chiflidos, pero usted en la calle no puede llegar con esos argumentos porque eso es maltratar a las personas igual que lo hicieron en la campaña del no y usted lo confesaron. Como veo que de la campaña de Sergio Fajardo están desinformando un poco, tengo que decir, bueno, lo primero, invitar a ver cómo se ha financiado la campaña de Humberto de la Calle. Ha sido la única campaña que se ha financiado con el adelanto total de la financiación que se da por parte del Estado. Acá no hay recursos externos, acá no hay alianzas con ningún tipo de político cuestionado ni demás. La foto que tal vez circula con Álvaro Ashton fue mucho antes de la consulta del Partido Liberal, cuando todavía no se habían abierto las investigaciones contra él en la Corte Suprema. Pero si de eso se trata y de investigaciones y de mirar se trata, pues es importante mirar que Sergio Fajardo está financiado y apoyado por el mismo grupo económico que históricamente ha financiado Álvaro Uribe, que es el Sindicato Antioqueño. Entonces miremos a favor de quién se gobierna y a favor de quién se financia. Bueno, vamos a la siguiente ronda de preguntas. Les recuerdo que vamos a hacer 3 bloques. Este siguiente bloque es de respuesta cerrada, sí o no. El siguiente bloque, cada uno de ustedes tiene derecho a hacer una pregunta a otro de los participantes. Y finalmente, los asistentes pueden formular sus inquietudes a los participantes. Entonces vamos con las preguntas para respuesta cerrada. ¿Servicio militar obligatorio, sí o no? No. No. Sí.
No. No. Modificación a los acuerdos de paz, sí o no. No. No hay modificaciones al acuerdo de paz. Sin modificación. Por supuesto que no. No. Realizar una constituyente, sí o no. Si el pueblo lo quiere. No. No. Por supuesto que no. Claro que no. Legalización de la marihuana, sí o no. Para allá deberíamos ir. No. Rotundo no. Sí. Pruébatelo. Diálogos con el ELN, sí o no. Sisas. Sí, pero con unas observaciones. Sí, pero con condiciones. Sí, diálogos con el ELN, pero si no quieren se descombaten. Sí. Matrimonio entre parejas LGTBI. Claro que sí. ¿Sí? No. Sí. Sí, obvio. Adopción entre parejas del mismo sexo. Sí. Sí. No. Sí. No, la verdad no sé qué ha dicho el candidato respecto a la... Dijo que no. Bueno, igual allá no hay que desconocer las sentencias de la Corte Suprema, ¿no? Ya no está defendido por la Corte Suprema. Muy bien. Ahora, en esta tercera ronda, cada uno de ustedes tendrá el derecho a hacer una pregunta a los otros participantes. Empecemos con... ¿Quién quiere empezar? ¿No quieres preguntarse? ¿No? Bueno, sí, yo. Bueno, mi pregunta es para el representante de Duque. Iván Duque se ha mostrado como el candidato joven y el de la renovación. Es muy sencilla la pregunta. ¿Cómo Duque va a hacer la renovación si detrás tiene a César Gaviria, a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe? Bueno, pues en absoluto, sabemos que el que va a gobernar durante los próximos 4 años va a ser Iván Duque. Obviamente, la bandera de gobierno de Iván Duque es fortalecer la llamada economía naranja, la innovación, fomentar el talento entre las personas, entre los jóvenes, crear empresa, fortalecer el empleo y la seguridad social de cada una de las personas. Entonces, en absoluto, en esa parte, es Iván Duque el que va a gobernar durante los próximos 4 años. Otra pregunta. Mi pregunta también va para el representante joven del candidato joven Iván Duque. Y es, ¿cómo el representante joven y del candidato joven Iván Duque comprende que cuando estuvo Álvaro Uribe en el poder, 8 años, se asesinaron a más de 3.000 jóvenes, como Iván Duque, por fingir que ganábamos una guerra? Bueno, pues en absoluto desde el punto de vista de nosotros tenemos que saber y entender de que los falsos positivos pues fue un homicidio atroz contra las personas. Sabemos de que hay culpables y que de eso está encargada la justicia, tanto la justicia penal militar como la justicia ordinaria. Entonces que sean ellos que nos comprueben si verdaderamente quién fue el que ordenó esos asesinatos de los falsos positivos. Bueno,
yo también podría tener muchas más preguntas que ese candidato Iván Duque, pero vamos a cambiar un poco la línea. Mi pregunta es para el representante Germán Vargas Lleras. Como un candidato que habla de acabar la corrupción y de tener manos firmes contra los corruptos, va a poder realizarlo cuando desde la misma forma en la que se hace su campaña con alianzas con los principales clanes burocráticos y politiqueros de este país, como los Char en la costa, los clanes de nuestra gobernadora en el Valle del Cauca y demás formas de hacer política, puede hablar de no corrupción, puede hablar de no mermelada, si en su trayectoria y en su forma de hacer campaña ha demostrado totalmente todo lo contrario y va a llegar, de ser a ser, hipotéticamente hablando, a la Casa de Nariño totalmente embargado con todos estos planes políticos? Bueno, si bien es cierto, cambio radical al cual pertenece Germán Vargas Lleras, ha tenido casos de corrupción como todo partido. En todo partido ha tenido casos de corrupción. Germán Vargas Lleras ha sido enfático en erradicar la corrupción de su partido. No sé si es que se desconoce las denuncias que se hicieron en La Guajira, cuando fue gobernador encargado Jorge Enrique Vélez, donde denunció todos los casos de corrupción en La Guajira. Entonces, dice usted que Germán Vargas Lleras cómo va a llegar a la Casa de Nariño hablando de corrupción. Durante su trayectoria política, siendo senador, radicó más de 42 leyes en contra de la corrupción. Una de las principales es el Estatuto Anticorrupción, donde se estipula la ley de extinción de dominio, que no se ha aplicado para los corruptos. Se ha aplicado sí para los alcaldes, pero no se ha aplicado para los corruptos. ¿Por qué? Por lo que no ha habido exposición política de los entes administrativos. Entonces, si lo ve de esta manera, Germán Vargas Lleras ha sido un combatiente de la corrupción, ha demostrado con hechos su manejo transparente al tener un manejo de 60 billones de pesos en temas de infraestructura, vivienda y agua potable, y hasta ahora no ha tenido ningún tema, ni una investigación por corrupción ni malversación de dineros públicos. Esta pregunta es de toda la buena manera, en serio quiero saberlo para el compañero de Gustavo Petro. Gustavo, ¿por qué no ha hecho pública su declaración de renta? ¿Ya la publicó? Ah, bueno, eso era una pregunta. ¿Cuánto tiene? Mentira, no. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Será que el señor Gustavo Petro no defiende la institucionalidad o no comparte la institucionalidad de este país, diciendo que es que si pierde las elecciones no es por culpa de fraudes electorales? Defender la institucionalidad no es plantear una ley contra la corrupción. Plantéense este tema que ya se investiga en la administración pública, y es la estipulación de políticas públicas. Estipular una política pública no significa que esa política pública sea efectiva. Hay un estudio que dice que la constitución política nacional solo en el 32% ha sido realmente radicada en Colombia. Defender la institucionalidad es plantear un gobierno que vaya y defienda la constitución política, que defienda lo que se planteó en un principio, que es garantizar la educación superior. Esas son las cosas que radican y que realmente hacen que uno entienda que uno es el que defiende la institucionalidad. Denunciar o asimilar que puede haber un fraude electoral y pedir garantías no es decir que no vamos a aceptar los resultados de las elecciones. De hecho, es más preocupante que desde la campaña Vargas Lleras no tengan ninguna crítica. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que maneja la maquinaria en el país? Pues la campaña Vargas Lleras. Eso para nadie es un secreto. Entonces nosotros respetamos la institucionalidad, pero queremos que sí haya una verdadera institucionalidad en Colombia, donde se respeten los derechos, y uno de ellos es el derecho a participación política, y el derecho a elegir y ser elegido, y el derecho a que ustedes realmente puedan elegir un gobernante y que no sea una maquinaria política la que lo elija por ustedes. ¿Listo? Bueno, pues, la pregunta mía va dirigida al representante del candidato Gustavo Petro. ¿Ustedes por qué tienen tantas evasivas o evadir la pregunta cuando les hacen preguntas respecto al régimen de Nicolás Maduro? Y otra cosita, ¿por qué están de acuerdo con la legalización de la marihuana? Me sorprende que un candidato neoliberal como Iván Duque no permita esas libertades individuales como la que tiene una persona de derecho a consumir lo que quiera. También tengamos
conciencia de que si nosotros no legalizamos una droga, esa droga va a manejarse desde el mundo oscuro del mercado, es decir, con violencia. ¿Cuáles son las verdaderas medidas para disminuir la violencia? Primero, garantizar a las personas que puedan irse por otros rumbos. Y segundo, que no sea un mundo conflictivo y violento el que maneje ese mercado. Es decir, la marihuana en algún momento tiene que legalizarse como se ha hecho en los demás países que realmente son avanzados y que ustedes no han dejado de hacer porque ustedes llevan gobernando en este país y nos dejan en nuestro desarrollo. Y con respecto a lo que piensa Nicolás Maduro, de hecho, quienes hicieron las primeras denuncias ante la Corte Internacional de Derechos Humanos fue Gustavo Petro en el 2010 cuando decidieron salir del Pacto de las Américas, que creo que se firmó en Puerto Rico, que es el que garantiza que un funcionario público respete las elecciones nacionales. Y nosotros hemos sido bastante críticos, pero es que ustedes quieren decirle a la persona que no dice no o que dice sí, ya es una persona que está a favor. No, nosotros tenemos derecho a presentar críticas y de hecho a presentarlas de una forma menos populista como lo han hecho otros candidatos y no solo es el de Iván Duque. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al público. ¿Quién tiene preguntas? Allá atrás. Buenas tardes. Hablamos mucho de educación, de la guerra, todo, pero no nos pasamos la economía. Ahora en Colombia estamos cogiendo una metodología del fracking que estamos viendo que nosotros no somos una nación que produce petróleo. ¿Qué implementos, qué bien nos, cómo les diría? ¿Qué bien nos implantarían para subir la economía y dejar el fracking? Porque la verdad el fracking es más el daño que hace que lo que construye, ¿no? Es algo más destructivo. ¿Qué bien producto implantaríamos en vez de petróleo? Nosotros plantearíamos el aguacate. Y no el aguacate como una representatividad de solo producir aguacate, no, nosotros tenemos las oportunidades, eso se llama, somos un país con ventajas comparativas para producir bastantes alimentos y para ahora generarles valor, porque si nosotros solo producimos un aguacate y lo mandamos, no, nosotros tenemos que generarle valor a ese aguacate. Entonces nosotros tenemos que empezar a fomentar la industria en Colombia. ¿Cómo? Haciendo una reforma también, una reforma rural para que el campesino realmente pueda participar en la economía y además, cuando usted participa en la economía, hace que circule más el dinero, es decir, aumenta la generación de riqueza del país, es decir, aumentan los impuestos y es decir, empiezan a tenerse más garantías para poder financiar la educación pública. Eso es Keynes. Nosotros hemos sido empáticos en que fracking nada. El daño que el fracking hace a nuestras fuentes hídricas y al medio ambiente es tremendo y en ese sentido hay que tener claro que ante eso la respuesta contundente es no. Pero si bien no se pueden desconocer los enormes recursos que dejan las rentas petroleras al país, lo que tenemos que entender es que nuestro enorme potencial está en el agro y en la diversificación de la economía y hacia allá se orienta nuestra propuesta. Pero para poder nosotros también potencializar el agro y diversificar nuestra economía necesitamos, y ustedes dirán que estamos enfrascados en el tema del conflicto, pero lo que pasa es que la realidad es que todo parte de ahí, sacar adelante la reforma rural integral a la que los históricos dueños de la tierra en Colombia se oponen. Y se oponen porque es la única herramienta de nosotros poder sacar los productos de los campesinos. Poderle decir al campesino que siembra coca, no se la voy a tumbar a punta de glifosato, sino que le estoy diciendo, sustituya esa coca por un aguacate o por yuca y yo Estado le llevo las vías terciarias, le llevo la tecnificación y le llevo la capacitación para que usted pueda producir bien, vender y generar riqueza, lo que al mismo tiempo nos va a redundar en un desarrollo económico y en una transformación social. Pero adicional a eso, también Colombia tiene un enorme potencial en el turismo, en el ecoturismo, que puede ser uno de los mayores potenciales a desarrollar, en nuestro caso, en la Ribera Pacífica. Les voy a pedir que no nos pasemos del minuto para darle cabida a otras preguntas del público. Listo. Pues de la campaña de Iván Duque siempre le hemos dicho no a la extracción de petróleo mediante el fracking, ¿ya? ¿Qué tenemos nosotros? Pues primero incentivar el agro, también incentivar la economía naranja de esas industrias creativas
que sabemos de que la economía naranja es un fuerte en otros países europeos. También realizar una reforma al agro, también donde se le incentive al campesino, se capacite al campesino, se tecnifique el campo. ¿Y cómo realizaríamos eso? Pues también con infraestructura, porque sabemos de que la infraestructura rural en Colombia pues es nefasta. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros incentivar eso? Pues realizando una gran inversión en infraestructura, educar, capacitar al campesino, no estar de acuerdo con el fracking, incentivar el turismo, las industrias creativas, la economía naranja, que es el eje fundamental en el futuro de Colombia durante los próximos 4 años. Bueno, yo considero que las mejores propuestas en materia de economía son las de Germán Vargas Lleras. En materia económica, Germán Vargas Lleras abarca, yo creo que todo el entorno nacional, en agricultura, en turismo, en transporte, vivienda, infraestructura. En los años 70 Colombia no importaba alimentos. Del 100% del territorio agropecuario estaba cultivado el 70%. Después de 40 años, solo el 30% de esa población está siendo cultivada. Y estamos importando alimentos que no deberíamos importar porque aquí no se produce. La economía, agricultura, la reforma a la agricultura, el apoyo a la agricultura, la reforma tributaria para las empresas y las industrias, el turismo, la infraestructura, la vivienda y el transporte. Todo eso es importante. La minería legal va a ser un factor importante para la economía de este país. Además, para complementar un poco, la transformación de un 10% en energías renovables. Bueno, Sergio Fajardo también ha planteado que es necesaria la transición a que la economía dependa de las energías renovables, las energías limpias. Pero, como les dije, todo es una transición. El 54% de las exportaciones de Colombia dependen del petróleo y del carbón. Nosotros no podemos llegar a acabar con el ecopetróleo, con las petroleras. Lo que tenemos es que hagan ese tránsito hacia las energías limpias, renovables, hacia los paneles solares. Pero, por ejemplo, el aguacate pues no debería ser la única solución. Digamos, hay 60 países arriba de Colombia en exportación de aguacate y tendríamos que, por ejemplo, desterrar a México, que exporta casi el 90% de aguacates al resto del mundo. Lo que hay que es diversificar la economía en Colombia, sostener y engrosar la economía nacional, que ha sido muy golpeada por los TLC y por los planes del gobierno de César Gaviria, y empezar a hacer ese tránsito a energías renovables, a fortalecer la industria nacional y a cumplir lo pactado en el acuerdo de paz y en el plan de desarrollo integral, que me parece fundamental: vías terciarias, secundarias, llevar la empresa a esos sectores que antes estaban en conflicto y que hoy pueden darle trabajo a los campesinos, etc. Voy a respetar el turno que me habían enviado acá ya una pregunta hace 24 minutos por Twitter, de Laura Susana Cardona. ¿Quién es? Ok, bueno. Laura pregunta para el representante de Duque: una de las propuestas del candidato es unificar las cortes. ¿Con qué fin lo hará? ¿Piensan acabar con la JEP? Bueno, primero, no se debe acabar con la jurisdicción especial para la paz, sino que se debe de modificar, acabar con esa alcahuetería que se están teniendo con todas las personas que son victimarios del conflicto armado. Eso primero. Segundo, la unificación de las cortes. ¿Cuál es el fin de la unificación de las cortes? Primero que todo, acabar con el choque de trenes. El criterio de la Corte Suprema de Justicia con el criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que eso genera una confusión y además está generando una inseguridad jurídica. ¿Ya? ¿Qué otro fundamento tiene la unificación de las Cortes? Pues primero, pues hacer de que haya una actualización, una modernización en el sistema de justicia del país, pues teniendo en cuenta de que las grandes potencias o hay otros países que han podido salir adelante con una sola corte, una corte unificada. ¿Qué también se pretende con eso? Pues también acabar y disminuir la cantidad de jueces y magistrados, porque eso le trae unos gastos enormes al Estado. Para eso se puede invertir ese dinero en otros programas. Entonces, básicamente eso, la unificación de las cortes, acabar con el choque de trenes,
con el choque de trenes y los diferentes criterios que tienen cada una de las cortes que pueden generar una inseguridad jurídica a todas las personas. Y tenemos una réplica a esa respuesta. Bueno, para poder hablar de modificaciones, de querer modificarlas, lo primero es asistir y no sabotear los debates y llevar allá como corresponde en democracia las sugerencias. El Centro Democrático ayer saboteó, incluso María Fernanda Cabal sin ningún estupor subió su voto en Twitter, cómo saboteaban el inicio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces uno no puede salir a darse golpes de pecho, a hablar de impunidad, cuando no ha dejado que precisamente el organismo que va a entrar a juzgar a las personas de las FARC opere. Primero. Segundo, en cuanto a la propuesta de reforma a las Cortes, el choque de trenes no se acaba unificando las Cortes. Quienes saben de derecho entienden que cada una tiene sus competencias asignadas y que con unificarlas no se va a acabar. Simplemente vamos a volver al modelo del 86, donde funciona por salas, y el choque se puede dar por salas, como sucede internamente en el Consejo de Estado, que tiene una estructura parecida. Por último, no se resuelve el tema de la justicia en Colombia reduciendo el número de magistrados, aduciendo temas financieros, todo lo contrario. ¿Cómo Iván Duque le va a contestar al ciudadano de a pie que lleva años esperando su pensión, al ciudadano de a pie que su único elemento de defensa es la tutela, a la persona que está esperando recuperar su casa 10, 15 años y reducimos el número de magistrados cuando el magistrado tiene en promedio 1000 o 1500 procesos? Todo lo contrario, tenemos esto a aumentar para poder llevar una justicia pronta y eficaz a los ciudadanos. Muy bien. Felicitación al Laboratorio de Dignidad por esta organización y a los representantes de los candidatos que están debatiendo con altura y con conocimiento estos temas tan difíciles del país. Yo quiero hacer una pregunta en la parte ambiental. Con los problemas que hemos tenido con el pozo de Ecopetrol en los meses pasados, lo de Ituango que está sucediendo ahorita, estamos viendo que realmente la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no está trabajando suficientemente por hacer unas licencias ambientales con calidad. Las corporaciones autónomas regionales también tienen problemas de politización. Ayer metieron a prisión al director de Caldique por problemas de corrupción. La CBC estuvo en el pasado con problemas aquí políticos muy graves. El DAGMA tiene problemas de manejo ambiental. ¿Qué propondrían? Y yo hago la pregunta a los candidatos rápido. ¿Qué propondrían en el tema ambiental para aprovechar la biodiversidad y la exuberancia natural de este país y para reformar la estructura del Sistema Nacional Ambiental a futuro? Que creo que ya tocó fondo las corporaciones autónomas regionales. La ANLA es una figura que no está funcionando, que creo que en el gobierno de Uribe se hizo para poder manejar los grandes proyectos ambientales como el que estamos viendo de Ituango. Ahí lo que se ve es una irresponsabilidad total en el manejo de la licencia ambiental. 30 segundos. Bueno, rápidamente, pues todo eso pasa por la corrupción y digamos todas esas entidades están politizadas y no es por meritocracia y no es por ser técnicos que llegan allá, sino porque ser cuotas políticas. Entonces lo primero es acabar con la corrupción de esas entidades. Lo segundo es revisar las licencias ambientales y dar pie a las consultas populares, consultarle a la ciudadanía, las consultas previas debe ser una voz que debe escucharse, y Sergio Fajardo lo que propone en ese sentido es que gran parte de la reactivación económica que debemos tener en estos primeros 6 meses de gobierno tenga que ver con el ecoturismo, con empezar a aumentar el turismo en las zonas de biodiversidad que tiene Colombia, empezar a visibilizar eso para que el mundo, Colombia, sea conocido no como una fuente de explotación de los grandes poderes internacionales, sino como una fuente de turismo. Bueno, Germán Margalleras en su política de transparencia, en su política de mejor ambiente, ha tratado el tema de la politización de las entidades ambientales. Ha sido un tema fatal. Todos los y Ituango fue en el gobierno de antes de Uribe y luego de Uribe siendo gobernador de Antioquia. No permitieron hacer los estudios concretos para realizar la represa de Ituango. Por eso es que hoy tenemos los problemas que tenemos con Ituango. Entonces, atacar la corrupción ambiental y despolitizar las entidades.
Bueno, principalmente pues despolitizar todas esas entidades como el ANLA, las corporaciones autónomas regionales, también incentivar el cabildeo, la consulta popular en todos los sitios donde se va a hacer pues algún tipo de exploración, asimismo como revisar cada una de las licencias, revisar con lupa qué es lo que está pasando, cuáles son las fallas que debe haber. Y principalmente pues todo esto sucede por la corrupción, por eso es que hay que darle mano dura a los corruptos para que esos problemas no sigan pasando. Bueno, dado el tiempo corto. Uno, como lo ha llamado nuestro candidato, ya hicimos la paz entre nosotros, tenemos que entrar a hacer la paz con el medio ambiente. Eso implica, 1, protección de todas las especies animales, 2, protección de las fuentes hídricas, 3, protección de toda nuestra biodiversidad y aprovechar los potenciales que nos da en materia, por ejemplo, de ecoturismo. 4, fortalecer toda una estructura institucional que nos garantice la preservación del medio ambiente, porque coincidimos completamente en que los departamentos administrativos municipales de gestión del medio ambiente no están funcionando, las corporaciones autónomas regionales departamentales tampoco están funcionando, y lo que ha pasado recientemente con Hidroituango, lo que ha pasado con Ecopetrol en cantidad de cosas, demuestran también que todo el tema ambiental y toda la institucionalidad ambiental se la está tomando la corrupción, y eso es lo que nos está llevando a las fallas que se están presentando. Pero ante todo, estas cosas solo se logran con voluntad política para el medio ambiente, y nuestro candidato cuenta totalmente con ello. Principalmente eliminar la politización. Lo que está causando que tengamos problemas ambientales en el país realmente es la corrupción que hay al interior. La corrupción no permitió que se hiciera un buen estudio en Hidroituango. Esas son las cuestiones que realmente afectan el medio ambiente en Colombia. Respetar las consultas populares, porque son las poblaciones de los lugares las que realmente saben cuáles son las necesidades económicas que tienen. Energías limpias, y empecemos a hablar de paneles solares. Y no es populismo, no es castrochavismo, ni nada de eso. Realmente tenemos la Guajira con 80 kilómetros vacíos de desierto en el que podemos empezar a producir energía limpia. Bueno, 3 preguntas más porque ya estamos sobre tiempo. Bueno, yo primero quiero hacer una aclaración al representante Iván Duque, y es mentiroso y es engañoso contestarle al público que no van a hacer una constituyente cuando para unificar las cortes es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo, en ese mismo orden de ideas, la Corte Constitucional recibe por minuto una tutela, y de esas tutelas que se reciben cada 4 minutos, unas de salud. Entonces, proteger los derechos de las personas claramente no es prioridad del gobierno de Iván Duque. Esa es solo mi aclaración para ti. Pero mi pregunta va para el representante Vargas Lleras, porque en uno de los debates Germán dijo que iba a proteger los negocios que se hicieran con multinacionales con respecto a petróleo, minería, etc. Y que seguramente, si esos contratos estaban protegidos por la ley, no se podrían hacer consultas populares en los municipios. Entonces, ¿cuál es la primacía del gobierno de Germán Vargas Lleras? ¿Los derechos de las personas o sus negocios con multinacionales? Bueno, es importante aclarar que los negocios con las multinacionales ayudan a la economía del país. Entonces, Colombia no es competitiva en temas internacionales e industriales. Entonces, aunque Germán Vargas ya lo ha aclarado y él va a respetar las consultas populares, él lo ha dicho en sus debates. Lo que pasa es que si hace acuerdos con multinacionales, pues esos acuerdos se deben respetar. No sé si te queda clara la respuesta. Bueno, son un par de declaraciones para el compañero de Gustavo Petro. Primero, dice, se critica a Vargas Lleras cuando en segunda vuelta, en el gobierno Santos, Petro sentaba al lado de Vargas, porque el baile da la ayuda, y esa ayuda no es de gratis. Usted sabe que para esto tiene que recibir cuotas burocráticas. Entonces me parece que no diga que es que Petro es tan santo y que se quejen de Cambio Radical cuando se sentaron en la misma mesa. Que ambos borraron los Twitter, sí, porque ahora no les conviene. Y con respecto a lo de los aguacates, compañero, Petro siempre ha dicho que lo de los aguacates, te lo pregunté antes de arrancar, te dije, ¿vas a hablar de los aguacates? Porque
como decía el compañero de Fajardo, persona por la que yo votaría en segunda vuelta en caso que Iván Duque no pase, porque yo crecí con la ola verde, realmente, y admiro mucho a Claudia y a Mocus, son personas que admiro por su inteligencia, pero tengo otras posturas con las que me identifico con el Centro Democrático. Por lo menos, ejemplo, México exporta el 80% de aguacates del mundo, equivalente a 2.950 millones de dólares. También produce petróleo, que son 61.611 millones de dólares. Reemplazar en Colombia 20.452 millones de dólares que produce el petróleo y el carbón por aguacate, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto exigiría quintuplicar el consumo mundial de aguacates, como decía el compañero, bajar a México y a 60 países más. Aparte de eso, tendríamos que sembrar 4.7 millones de hectáreas de aguacate, tierra que no tiene el país para esto. Y un ejemplo, Michoacán, que es el país que más produce aguacates, en estos problemas está teniendo problemas ambientales por eso mismo y en la parte de agua. Entonces por eso digo que cuando Petro quiere centralizar como todo en la parte de aguacates, no me parece, porque mientras nosotros tengamos petróleo y tengamos carbón, podemos utilizarlo a la par. De hecho, hasta el momento nos sale más rentable, y mientras lo podamos utilizar, podemos hacerlo de esa manera. Primero, sí se apoyó a Juan Manuel Santos en segunda vuelta y sí lo volvería a hacer, y sí le iría hacia el plebiscito y sí le iría hacia La Paz. Y no tengo ningún problema con eso, y creo que ninguna de las personas que apoyan a Gustavo Petro tiene problema con eso. La paz es el imperativo de cualquier sociedad y por eso no hay ningún problema. Cuotas políticas, listo, empecemos a decir. A Petro, que tanto lo han perseguido los medios, ¿qué cuota política tiene en el gobierno nacional? Empecemos por ahí. Y la cuestión de los aguacates. Es que el aguacate es una representatividad del agro, no es lo único. Nosotros somos el primer país exportador en rosa, somos el segundo país exportador en banano, y actualmente por culpa de los gobiernos tradicionales somos hasta ahora el séptimo país exportador de café. De hecho empezamos a importar hace como que 5 años. Entonces nosotros en serio tenemos que empezar a coger nuestros productos internos, nuestras ventajas comparativas, y empezar a utilizar y a generar un valor agregado en nuestra producción nacional. Entonces por eso nosotros jamás hablamos sobre aguacate. Y de hecho me entristece que en la campaña de Fajardo yo le dije que es una representatividad, no es el único producto, y también te hago la referencia a ti, no es el único producto, tenemos muchos productos y tenemos que exportar mucho más y producir mucho más y generar valor agregado en todos esos productos. Bien, quisiera hacer 2 preguntas de parte aquí también de la emisora virtual de Realidad 360. Una, y que sea contestada de manera concreta, ¿qué va a pasar pues en su momento con los brillantes gobiernos que hemos tenido en el país, con la brillante ley SIM para la salud? ¿Con qué se va a sustituir el acetaminofén? Una. Y 2, que cada uno también concretamente me diga por qué tendría que votar por su candidato. La segunda pregunta, por favor, la dejamos para el final. Le hicieron, listo. Las EPS, actualmente, no, hay que ser crítico. Si no estoy mal, la 7ª o 8ª empresa más grande del país es la nueva EPS, ¿cierto? Pero no presta un servicio de calidad. Las EPS actualmente tienen ya un sistema que va en caída. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero, implementar un sistema preventivo de salud, es decir, que las personas no vean como un negocio, las EPS no vean como un negocio tener a una persona enferma. Nosotros realmente tenemos que invertir el dinero que va a las EPS en médicos que vayan a las casas o que estén en las zonas y que se aseguren de que las personas están bien. Eso en un sentido. Entonces nosotros lo que tenemos que apostarle es a empoderar los sistemas públicos hospitalarios de todos los municipios, de todos los departamentos, y empezar a hablar de cómo vamos a empezar a sacar a las EPS. Primero las que no tienen calidad y segundo las que realmente no funcionan para el país. Bueno, lo primero es partir de la base de que el sistema de salud tenemos que repensarlo y cambiarlo. Actualmente, como lo decía muy bien, gracias al modelo establecido en la ley 100 tenemos un establecimiento que se basa en el negocio de la enfermedad y no en buscar la rentabilidad de la prevención. En ese sentido, la propuesta de nosotros parte de la base de partir de la prevención como un elemento verdaderamente que genera salud y al mismo tiempo redunda en beneficios económicos para el Estado. Lo segundo, por supuesto, que las EPS, a como hoy funcionan y como hoy las conocemos, partiendo de la premisa que acabé de decir, hay que modificarlas
hay que reorientarlas, hay que sacar a las que no están prestando un buen servicio, porque no podemos seguir teniendo un sistema de salud de la enfermedad, un sistema de salud que prácticamente se tiene que mendigar a punta de acciones de tutela una prestación adecuada. Entonces vuelvo y lo repito, modificación de las EPS y sistema orientado a la prevención. Bueno, nosotros de la campaña Iván Duque también tenemos la política de prevención, hacer de que se haga la política de prevención de las enfermedades de cada una de las personas, así como también de acabar con todas las EPS que cumplen un mal servicio. Todas aquellas EPS que tengan un servicio pésimo, pues obviamente se les va a liquidar, y que se les va a pagar a las EPS no solamente por el número de afiliados, sino por su calidad del servicio. Muchas gracias. Bueno, uno de los principales problemas que tiene la salud es la desigualdad en temas tributarios, ¿se dice? Bueno, la desigualdad de la salud a los regímenes, es la desigualdad de los regímenes. Entonces, Germán Magallanes propone igualar los regímenes contributivo y subsidiado. ¿Para qué? Para que cada colombiano, sea de estrato alto o estrato bajo, tenga la misma igualdad en temas de salud. Parque Lleras propone capacitar 5.000 médicos, 3.000 en temas de medicina de familia y 2.000 en las especializaciones que más tienen déficit del país. Bueno, un poquito de acuerdo con mis compañeros, hay que cerrar las EPS que no funcionen o funcionen mal, hay que trabajar con las EPS que lo estén haciendo bien. Lo que Fajardo propone es, ante todo, una superintendencia de salud que se fortalezca, más recursos a esa superintendencia para buscar dónde está la corrupción y por qué está fallando. Las redes públicas hospitalarias, por ejemplo, sabemos que las redes públicas tienen dueño, aquí en el Valle del Cauca es Dilian Francisca Toro, y por esos casos de corrupción es que se muere la gente en las filas de las clínicas. Fortalecer la industria del medicamento nacional. Aquí pagamos la medicina muy cara porque todo lo traemos de afuera. Nosotros tenemos la tecnología y las capacidades para hacer la medicina como un producto colombiano y que la compremos a mucho menor costo. La última. Hola, buenas. Bueno, mi pregunta en realidad va para tres candidatos, para Petro, de la Calle y Fajardo. Pues ya sabemos que la forma de gobierno que tenemos de hace 16 años no sirve, no funciona, toca cambiarla. Entonces, pues planteo una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que será el panorama nacional en caso de que el uribismo se tome dos ramas del poder público, en caso de que gane el candidato Duque? Pues tengamos en cuenta que no se tomó dos ramas del poder público cuando estuvo en el gobierno Uribe, se tomó tres. ¿Por qué? Se tomó el Congreso Nacional, donde Gustavo Petro denunció la parapolítica y mandó al 50% a la cárcel de esos políticos. También se tomó el Poder Ejecutivo, evidentemente, y por último se tomó las Cortes chuzándolas. ¿Y cuáles son los resultados? Tenemos 3.000 jóvenes asesinados por falsos positivos. Tenemos universidades públicas desfinanciadas, tenemos pocas oportunidades de trabajo, tenemos pocas oportunidades de inversión, no tenemos nada por culpa de esos gobiernos, y no soy radical, no soy populista, es la verdad. Entonces, ¿cuál es el panorama? Si llegamos a tener las dos ramas del poder público, que realmente van a ser las tres, con esa propuesta de reducción de las cortes, es que realmente vamos a continuar con las mismas y vamos a terminar en un estado corrupto, desinformando a la gente, y no vamos a tener las libertades individuales que necesitamos los ciudadanos. El panorama es por demás bastante preocupante. Es el regreso del ataque a la institucionalidad, es el regreso de la cooptación del Congreso, y como no pudo completamente con las Cortes, de intentar hacerlo, y por eso el desprecio de Uribe. No crean que la propuesta de unificar las Cortes es de gratis. Eso parte de la base de que las Cortes fueron las únicas que de alguna manera lograron ponerle el quieto a las pretensiones que él tenía, porque por el uribismo fuera Álvaro Uribe hoy sería presidente y estaríamos en un modelo igualito al venezolano. Tercero o segundo, es un salto al pasado completamente de la violencia, volver a los falsos positivos, volver a clanes como los de la Gata, volver a Congreso Seguro y volver a todos estos 8 años que le costaron al país demasiado en términos de institucionalidad y demasiado en términos de democracia. Y frente a eso, si llegara a ser, desgraciadamente es el panorama,
pues quienes estamos del otro lado de la cancha estaremos ahí dispuestos a seguir defendiendo la institucionalidad y la paz de nuestro país. Bueno, pues es real el riesgo de que Álvaro Uribe vuelva al poder porque va a gobernar a través de Iván Duque. Les confieso, Gustavo Petro estuvo sentado en la sala de la casa de Claudia López, estaba Antonio Navarro y estaban otros líderes. Y lo que le dijimos a Gustavo Petro fue, hermano, lamentablemente usted entre más suba, más arrastra el miedo contra el Uribe, contra usted, contra Venezuela, y sea mentira o sea verdad, eso es un miedo que tiene la gente de Colombia, y nosotros no somos nosotros los que estamos eligiendo el presidente, sino toda Colombia. Entonces le proponemos a usted que encabece una lista al Senado, al Congreso, y con Fajardo, que es una imagen que puede unir más a más colombianos, llegamos a la jefatura del Estado y cambiamos el país. Ahorita lo que puede pasar en segunda vuelta es que si pasa lamentablemente Duque y contra Gustavo Petro, pues lo va a vencer así como nos han vencido, porque lamentablemente el miedo funciona en esta sociedad. Somos una sociedad desinformada y que no se ha educado. Entonces yo lo que creo es que Humberto de la Calle, Gustavo Petro y Sergio Fajardo pueden tener un proyecto común de país que llegue a la jefatura del Estado, pero creo que realmente quien puede lograrlo en segunda vuelta, genuinamente, es Sergio Fajardo, para evitarnos el riesgo de Álvaro Uribe en el poder. ¿Listo? La réplica de... Quiero hacer claridad en algo. Ustedes fueron los que decidieron no unirse. Estudiantes de la Javeriana, todos mandaron un trapito diciendo nos unimos o nos unimos. Ustedes decidieron no unirse. No quisieron. Petro les dijo ahí frente a toda la comunidad, unámonos, hagamos un proyecto en común, y ustedes decidieron no hacerlo. Y ustedes dicen que el miedo que trae Petro, dejen de utilizarlo en su campaña, dejen de atacar a Petro para conseguir votos. Eso es lo que está haciendo Claudia López, y eso es lo que está realmente dividiendo más al país. Yo los invito a que nos unamos. No queremos atacar a ninguna de las campañas alternativas, y les voy a decir, en Palmira, por ejemplo, sabemos que puede haber un fraude electoral y hablamos con la Alianza Verde, y con la Alianza Verde vamos a defender todos los votos, y no solo los de Fajardo y los de Petro, también los de la calle. Concuerdo con lo que ha dicho el compañero de Gustavo Petro. Desde la campaña Humberto de la Calle, desde finales del año pasado, se insistió hasta más no poder con Sergio Fajardo para que fuéramos todos en una consulta en marzo de quienes estamos a favor de la paz y representamos gobiernos alternativos. Sergio Fajardo dijo hasta el final que no. Vino a tratar de aceptar cuando para nosotros jurídicamente ya era imposible, y cuando a él las encuestas no lo beneficiaban porque a finales del año pasado era el 1 de enero. Y entonces ahora, como ya ve que la situación es distinta, entonces incoherentemente con la forma limpia de hacer política que pregonan, han inundado redes con el cuento del voto útil, pretendiendo que quienes estamos con Humberto de la Calle o con Gustavo Petro, entonces abandonemos nuestros candidatos y nos tenemos que ir con los de Fajardo porque ellos son los más limpios, los más decentes y los únicos que pueden, y eso no es así. Acá tenemos que respetar la democracia y el ejercicio del voto de que estamos con los demás candidatos, porque la pelea no es entre nosotros, sino que entre quienes representan un verdadero riesgo para el futuro de nuestra nación. Bueno, aclarar que el no por parte de nosotros, Humberto de la Calle, era no al Partido Liberal, que venía con toda la clientela, la maquinaria y todo lo sucio que queremos cambiar. Hoy ya están donde Duque, y ahorita como estaba Humberto de la Calle más sanito, pues ahí sí queríamos recibirlo, pero nosotros no podemos ser incoherentes de decir, venga, lo recibimos con toda esa maquinaria sucia del Partido Liberal y luchamos contra la corrupción. Ahora, yo invito al compañero aquí Humberto de la Calle entonces, que se comprometa, que si Gustavo Petro pasa a segunda vuelta o si Sergio Fajardo pasa a segunda vuelta, nos apoye, que apoya a las dos candidaturas, a cualquiera de las dos que pase. Si se puede comprometer hoy el candidato del Partido Liberal que se va con Sergio Fajardo o Gustavo Petro en segunda vuelta, entonces le creo el discurso. Bueno, pues yo no creo que Jorge esté en condiciones de comprometer la decisión del partido, pero la última intervención para que ya todos digan por qué hay que votar por su candidato y cerrar el debate, ¿ok? Humberto no buscó a Fajardo siendo ya candidato oficial del Partido Liberal. Desde mucho antes de él someterse a las reglas del partido buscó a Sergio, o sea que la excusa no es esa. Primero. Lo segundo, frente a lo demás,
No puedo obviamente entrar a decir por mi candidato, pero sí puedo hablar por mí y sí puedo hablar por parte de las personas que me acompañan el día de hoy, y la respuesta es sí, porque nuestro proyecto ante todo ha sido la defensa del proceso de paz, que es lo que puede llevar a generar verdaderas transformaciones en este país, y en ese sentido nosotros como jóvenes sí estaremos. Por mi candidato no puedo hablar, pero ya muchos de ustedes han visto cuál ha sido su talante y cuál tal vez será su línea en segunda vuelta. Okay. Antes de terminar, desde el Observatorio de Dignidad Humana nos va a hacer una invitación, antes de que termine todo. Le hacemos una invitación a todos al Foro Internacional de la Comisión de la Verdad, Perspectivas y Retos de la Justicia Transicional en Colombia, que se está llevando a cabo hoy y mañana en la plazoleta de la Calenida Jairo Varela. Entonces todos están invitados y tienen unos ponentes muy buenos, ¿no? Bueno, ahora para cerrar, agradeciendo la atención de todos los que han estado acá muy juiciosos atendiendo, y la vehemencia, pero también el respeto de los 5 representantes de las campañas. Queremos que nos digan por qué tenemos que votar por su candidato. Bueno, no soy bueno para los discursos, pero yo sí considero que Colombia tiene que tener un cambio, y un cambio enfocado a la educación, un cambio enfocado a las oportunidades. No es decir, vamos a producir tantos empleos, no. Tenemos que generar las condiciones estructurales en este país para que realmente haya una economía limpia, una economía que permita que todos participemos en la misma. No es decir, vamos a utilizar tanto porcentaje del PIB para llegar allá. No, tenemos que generar las condiciones estructurales dentro del país para que haya una circulación monetaria que permita que todos participemos en la economía y tengamos una mejor capacidad adquisitiva. En términos económicos eso suena quizás un poco técnico, pero la propuesta es que realmente nos volvamos gobierno como pueblo. Es decir, que este 27 de mayo salgamos a votar y no nos quedemos ahí. Nosotros luchamos por la democracia, y la democracia no solo son unas elecciones. La democracia es que todos y cada uno de los que están aquí puedan meterse a esos debates sociales, puedan meterse a defender sus derechos y puedan meterse a defender a las comunidades. Gustavo Petro realmente incentivó eso. Unió a través de nodos, personas que no lo conocen y quizás jamás lo conozcan, están allá en las ciudades trabajando de la mano solo para que él sea candidato. Y no esperan conocerlo, no esperan una foto, es realmente un cambio de país lo que estamos solicitando aquí. Entonces, nosotros vemos que esta oportunidad democrática debe incentivarse en el país. Por eso, yo me llamo Libardo Acosta y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Bueno, lo primero que hay que decir es que uno en las elecciones, porque el futuro del país no se lo entrega a cualquiera, debe votar no por el que toca según las encuestas o no por el que toca según otro candidato, sino por el mejor, por el que realmente uno quiere y con el que uno se identifica. Y ese, en nuestro caso, es Humberto de la Calle. Y es Humberto de la Calle, ¿por qué? No porque han querido ensuciarlo diciendo que es el candidato del Partido Liberal, porque cuando el Partido Liberal se trata de Humberto sí es malo, pero cuando por ejemplo otros candidatos todos los han querido recibir, sí, no es malo, sino porque es un hombre que independientemente de su partido ha estado, por ejemplo, en los 2 hechos más recientes, más importantes de nuestra historia reciente, Constituyente del 91 y Proceso de Paz. Y eso demuestra el talante, la trayectoria y los resultados que verdaderamente puede llevar para gobernar bien este país y generar las transformaciones que necesitamos. Segundo, es un hombre con una trayectoria absolutamente limpia. Nadie acá pueda decir que él tiene en su hoja de vida escándalos de corrupción, ni siquiera cuando fue vicepresidente de San Pedro, porque tuvo la gallardía de renunciar a la vicepresidencia una vez estalló el proceso 8000. Tercero, tiene una hoja de vida completamente formada. Acá no estamos improvisando en experiencia, acá no estamos improvisando en manejar un Estado. A Humberto lo único que le falta es el presidente, porque inició desde abajo siendo juez promiscuo en su pueblo Manzanares hasta ser negociador de paz, vicepresidente, registrador, jefe negociador en la representante del gobierno también ante la OEA. Es decir, tiene todo el talante y toda la gallardía para manejar bien este país. Y además de eso, estando en un escenario joven, a pesar de su edad, es el candidato que representa las causas que nos mueven a los jóvenes, es el candidato que en su forma coherente y limpia de hacer política representa mayor identidad con nosotros, y eso, su trayectoria, su preparación, su experiencia, su talante, su propuesta de carácter liberal de pensamiento, es prenda de garantía verdaderamente de que él puede gobernar un país, porque manejar un Estado no es algo que se pueda improvisar, y con Humberto de la Calle ustedes tienen hechos fuertes para votar por él, y por eso este 27 de mayo los invito a votar
por el mejor candidato y la propuesta más conveniente para la Colombia, Humberto de la Calle. Muchas gracias. Si nosotros queremos un mejor futuro, debemos de votar por alguien que tiene cero experiencia en corrupción y cero experiencia en politiquería. En alguien que es joven, en alguien que es joven y que puede llevar con bien las riendas del país. En un gobierno donde pueden haber asociación, oportunidades para los jóvenes, pueden haber inclusión juvenil, los discapacitados tienen un papel fundamental en este gobierno. La economía naranja, el emprendimiento, la legalidad, la seguridad. Por eso les invito a todos y a cada uno de ustedes que este 27 de mayo voten por Iván Duque. Iván Duque es el que es. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué votar por Vargas Lleras? Vargas Lleras implementó 27 políticas públicas, 27 documentos donde no improvisa. Colombia no puede improvisar. Colombia no puede esperar a que vaya un presidente ahí a presentar propuestas a ver qué le cuaja, o que vaya un presidente que durante 4 años tenga que defenderse del Congreso, o que durante 4 años esté allí como que tibio y no sé. Entonces, son años de experiencia en manejo del país. Es una persona que tiene el país en la cabeza. Es el único candidato que ha propuesto el Ministerio de la Familia, donde le da pinta de protección desde la primera infancia pasando por la mujer lactante y terminando en el adulto mayor, las capacitaciones a las personas que tienen discapacidad. Es el único que ha puesto la política pública de mejores etnias, donde le da garantías a los pueblos indígenas, a los pueblos, a las negritudes y a las minorías. Es el único que ha planteado una política pública de defensa donde Germán Vargas Lleras ratifica su defensa hacia la soberanía nacional. Es la única propuesta económica mejor planteada en temas de infraestructura, agroindustria, vivienda e infraestructura. Entonces, por todo eso, por su talante, por su carácter, por su responsabilidad y lo que nos ha demostrado en materia de ejecución, como nos lo demostró siendo ministro de Vivienda y vicepresidente, siendo su materia de ejecución cumpliendo lo que propuso en las más de 400.000 viviendas, todos los proyectos de infraestructura, vivienda y agua potable. Por todo eso, Germán Vargas Lleras debe ser el presidente de Colombia. Bueno, agradecer a la Universidad Católica, a los organizadores del evento por este espacio. Creo que Sergio Fajardo debe ser el presidente de Colombia porque empezó su vida política, hoy tiene 61 años, empezó a los 43 años haciendo política en las calles de Medellín. Él llegó siendo profesor de matemáticas de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes. Llegó y venció en Medellín a las maquinarias más poderosas cuando todas las encuestas lo daban de cuarto. Después siguió caminando y en la ola verde generó un movimiento sin precedentes que llevó a Antanas Mocus y a él como vicepresidente a la segunda vuelta. Luego siguió caminando y fue gobernador de Antioquia con la votación más alta registrada en la historia cuando la encuesta una semana antes de la elección lo daba de tercero. Hoy va camino a la presidencia con el mejor equipo. Los apoya Claudia López, la mejor senadora, Jorge Robledo, el mejor senador, Antanas Mocus, el mejor alcalde de Bogotá, Antonio Navarro, el mejor alcalde de Pasto y gobernador de Nariño. Y Sergio Fajardo, cuando gobernó, fue elegido como el mejor alcalde de Medellín en todo el país y como el mejor gobernador de Antioquia en todo el país. Hoy va a ser elegido el mejor presidente de toda la historia de Colombia, porque vamos a gobernar para toda Colombia, no vamos a seguir dividiendo, nos vamos a unir el país en torno a la educación, porque la decencia, porque los jóvenes, porque el emprendimiento, la cultura y la educación sí pueden ser protagonistas en nuestra sociedad. Sergio Fajardo va a dar la sorpresa este domingo y se va a convertir en el primer presidente profesor de la República de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y todos a votar este domingo por el candidato que les guste, pero a votar.